Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin .com. Regresamos a Varones en la Intimidad. Gracias por quedarte a escucharnos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Gracias a todo lo que es América Latina por seguirnos. De verdad es un gustazo cuando nos escriben y nos mandan un comentario de aliento. Gracias, compañeras, compañeros. Tenemos comentarios, pero antes un saludo a Oscar Montiel Torres, que nos está escuchando. Un saludo para Huguito. Y tenemos un comentario. Adelante, Abraham. Bueno, tenemos un comentario de... Bueno, tenemos un comentario de Dani Danonino Galindo, que nos dice: me pega la cuestión del autocuidado y me hace pensar en la competencia alcohólica que hago con mis primos, esto con la finalidad de ganarme un lugar entre ellos como hombres por ser homosexual, lo cual me lleva a causarme rollos de salud. Por otro lado, me hace pensar sobre mis expresiones de afecto hacia las y los otros. Hay mucho que tengo que recorrer sobre mi masculinidad ya deconstruida. Esto no es un fin en sí, es un proceso. Y... Sí, se desconectó. Ok. ¿Viste? Es para que te crean que estás en vivo. Bueno, ahorita nos conectamos de nuevo con Huguito Uberman, que ya saben que a estas horas las señales se nos ponen muy mal. Que sí, bueno, como con respecto al comentario de Dani, creo que más bien esta cuestión de la competencia prácticamente es como un mandato masculino, ¿no? El que siempre estar en constante competir con otros hombres para demostrar siempre las capacidades o quién es el más viril, ¿no? Claro, sí, están midiendo todo y eso es como parte de la masculinidad hegemónica, medir todo, ¿no? Ya competir. Ya escucho. Muy bien. Huguito nos compartía, Dani, esta competencia que tenemos entre hombres, de andar midiendo todo, en la medida que tomo más o más hombre, pero entonces el cuidado o el autocuidado pues no pasa por nuestra cabeza. No pasa por la cantidad. Queda claro que vivimos viviendo y sacando, desapuntando el chat para que medir quién lastima más, porque en el fondo es eso, o sea, tener un estilete implica necesariamente lastimar. Pero un poco Abraham había avanzado con esta, no terminé de escuchar la pregunta. Abraham, ¿qué decías? Abraham. Bueno, me parece más bien que esta cuestión de la competencia también suena como un mandato acerca de la masculinidad. Que los hombres constantemente estar como compitiendo absolutamente por todo, ¿no? Cuál tiene el mejor trabajo, cuál tiene el mejor coche, si sus hijos, incluso también eso, creo que es lo único en lo que se implica la paternidad con los hombres, ¿no? El hecho de que a ver cuál de nuestros hijos tiene mejores calificaciones o cuál es mejor, ¿no? Claro, pero en lo que dices habrá algo importante, poder entender que esa competitividad es obligatoria en función de esta validación homosocial. Es decir, yo valgo como hombre en tanto y en cuanto soy más que otro hombre. No valgo como hombre si soy menos. Esto es lo que tenemos que transformar rápidamente, porque esto genera muchísimo dolor. Las jerarquías masculinas son absolutamente violentas y parte de esa jerarquía es la obligación de validar todas mis conductas durante todo el día en la intimidad y en la calle para ser aprobado como hombre, un certificado que nadie te entrega. Y la pregunta es en el camino, ¿qué dejaste? Y yo sé, porque vengo de eso, todos venimos de eso, del dolor, que se deja mucho y que no se gana nada, solo los privilegios, que son las fuentes de dolor más grandes que tenemos los masculinos. Hay un video que produjo Promundo para la red, para Men Engage, de la historia de Marcio, y en una parte él dice: yo recuerdo cómo era mi papá,
Y cuando él empieza a asistir a ese grupo, dice, nadie sabía la combinación, yo era como una caja fuerte. Pero hasta que él escuchó a otros hombres, empezó a darse cuenta que no solamente era un problema de él, sino de varios hombres ejerciendo una paternidad. Y entonces a partir de ahí él decide hacer un cambio consigo mismo. Y dice, si quieres que entren cosas nuevas, hay que sacar las cosas viejas. ¿Cómo miras eso? Esto es así porque cuando hablamos de hacerse padre con P de presencia, no es solamente presencia para poder, la presencia para mí como humano emocionado ante la posibilidad de co-criar, coeducar y ser corresponsable de una vida, no importa si es niño o niña, de una vida, de otra persona, que debe crecer en autonomía, en amor, en resguardo, pero también en libertad de acción y equivocándose. Entonces, esa presencia tiene un doble juego que a veces no tenemos buena prensa con respecto a las paternidades, porque las terminamos poniendo en un pedestal de ideal que también es incumplible. Yo creo que tenemos que revisar algunas de las cosas que decimos de los movimientos sociales para poder entender que se es padre, cómo se es, ni bueno ni malo, cómo se aprende. Y en realidad se aprende a ser padre con el hecho de ser padre. Pero esta paternidad no es solo para los demás, para mi compañera, para las niñas, para el niño, para mi sobrino, sino para mí como persona, que soy parte de una realidad. Si no aprendemos a tomar en cuenta esta parte mía, que, a ver, ejemplo, en los talleres con hombres, no sentimos, preguntamos la percepción de los hombres del deseo de ser papá. Sienten obligación porque consuman el acto y el ritual masculino de pasar a la adultez procreando. Pero no llegan a conectarse con el deseo de ser papás. Se conectan con el mandato de ser papás, que son dos cosas diferentes. Así como muchas mujeres no llegan a contactar por la falta de derechos su placer por ser mamá, sino el jaleo cultural por no darle otra oportunidad de crecimiento en la jerarquía social que ser mamá. Porque ser joven es A, ser mamá joven es B. Hay una mayor jerarquía social que no puede obtener ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral. Entonces causa la tangente del mundo social y se escapa a una jerarquía que implica que mamá joven ya no cuida hermanitos, sino cuida a su propio bebé. Ah, si es mamá joven, es bueno. Y inhibe de ser mujer. Se ha detectado una amenaza. No mamás, que le preguntan a los 23, 24, 25 años, ¿no estarás enfermita? ¿Fuiste al médico? Y ser mamá no es una obligación. Es un consenso de derechos. Cada mujer tiene el derecho de decir cuándo, cómo, con quién, cuántos. Derechos inhibidos. Derechos inhibidos. Tenemos que reconstruir esos derechos. Y hablar de paternidades y maternidades necesariamente lleva a hablar de derechos sexuales, después reproductivos, pero en un principio sexuales. Hugo, y en este sentido, cuando tú hablas precisamente de lo que ha cambiado en las paternidades y cómo no es una cosa constante, hablábamos durante el corte sobre esta falta de intimidad y decías que poco se ha escrito de la intimidad, ¿no? Entonces, justo como no se crean herramientas para los varones en el cuidado y en la intimidad, porque entonces parecería que la P de presencia en las paternidades tiene que ser únicamente de eso, de una presencia física, ¿no? Pero entonces también estamos hablando de otras cosas, porque hablas de derechos sexuales y luego de derechos reproductivos, y eso es otro tipo de presencia. Aún quienes no van a ser papás, ¿no? Pues pueden tener este tipo de presencia en la onda de ir y buscar y pelear por los derechos sexuales y reproductivos tanto de hombres como de mujeres. Queda claro que el hecho de ser papá no me inhibe de ser persona, y cuando hablamos de presencia lo hablamos en varios sentidos. Primero, la presencia física. Segundo,
muy importante, la presencia emocional. Yo estoy aquí, pero emocionado. No es que vengo cansado del trabajo y tengo que estar porque me lavan la camisa o me preparan la comida caliente. No, estoy aquí porque me emociona venir todos los días acá. ¿En qué me emociona? En que puedo cuidar. ¿Qué es cuidar? Conocer al otro en su verdadera experiencia vital. Hemos pasado muchas veces con ustedes allá en Puebla y me acuerdo la vez que tuvimos que ir a comprar la muñeca, ¿te acuerdas, Cirilo? Ah, claro. Domingo, porque a la niña de mi compañera no tenía, quería esa y nos habíamos olvidado. La Monster High. Eso, la Monster High. Y la comprábamos y se la mandamos, la mostramos por el video y a los pocos días llegó un video de ella bailando, ofertándonos su danza por haberle comprado. Y creo que esto es una manera de conocer al otro. No importa si la Monster High es un tema parecido a Violet o lo que sea. No importa qué es lo que ella está educada en eso. Y yo voy a participar de su demanda, de su expectativa en tanto pueda y cuando la conozca. Pero nada más que eso, no la juzgo. Entonces poder entender que este valor de intercambio, ese conocimiento, por eso te bendigo, porque estás en mi vida para conmoverme, para no dejarme en el lugar de siempre, para no mirarme como que esté sentado en el sillón y que traigo la plata todos los días, o preguntarme qué me compras. No, estás para cosas más sublimes, que es conmoverme como persona. Después he sido educado como hombre, pero primero soy persona. Entonces, retomando un poquitito lo que planteaba Salva, es real, la presencia es para afuera, para adentro, para mí, como eje central, pero importante, para mí en relación con otros hijos. Porque si no, nos quedamos con un mensaje terriblemente de ombligo, de qué lindo mi ombligo, y volvemos al modelo de la soledad masculina, el deterioro en el proceso de socialización masculina. No es para mí, es para mí como ser social. Por eso necesariamente hablar de presencia implica una paternidad emocionada, una paternidad para mí y para los demás, y una paternidad con responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a ejercer una paternidad impactando en la cultura que socializa a mí y a mis hijos e hijas en un modelo determinado y eligiendo junto a ellos, junto a ellas, un modelo alternativo. Incluso de ser papá. Gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a Oscar en los controles, no lo saludé, pero gracias como cada martes, a Abel Pérez Rojas por hacer posible que Varones en Intimidad sea un espacio para la reflexión. Este mes vamos a hablar de paternidades, la próxima semana estaremos charlando sobre paternidades y trabajo doméstico. Nada más que nos confirme nuestra invitada, nuestra querida amiga Angie desde Morelos, nos va a compartir un poco de sus avances de la tesis del doctorado, de esta investigación que está haciendo. Se incorpora Gabriel Licea, esperemos que así que pueda y que aquí charlemos sobre esto que sucede con los hombres. Gracias a Huguito Berman, como siempre, y a toda la gente en América Latina que nos sigue, y en Europa, algunos compañeros en España a través de los podcasts. Que pasen linda noche. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.